Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Los tres amigos que se tratan con falsedad. Personajes: Abo, el carnero; Hi, el palo; Rattlerga, la soga; Onibodó, el portero; Pataquín, relato sagrado. Olofin tenía una hija, y Iku, la muerte, se enamoró de ella y se lo comunicó a Olofin. Este se asombró de que Iku le pidiera a su hija para casarse con ella. Pero como Olofin no podía hacer distinción entre sus hijos, respondió: «Está bien. Si te comprometes a traerme 100 cabezas, estas 100 cabezas eran símbolos de seres del otro mundo, entonces podrás casarte con mi hija». Pero como Iku era un hombre de pensamiento ligero, pensó: 100 cabezas, eso es demasiado. Mejor le hago una propuesta distinta. Y le dijo: «Olofin, esto me conviene más. ¿Para qué 100 cabezas, si tú sabes que hay una cabeza que vale más que 100 juntas?» Olofin preguntó: «¿Y de quién es esa cabeza?» Iku respondió: «La de Aji». Entonces Olofin, que sabía que Aji era un hombre cumplidor de sus deberes y que realizaba siempre sus rogaciones, aceptó la propuesta de Iku. Iku salió en busca de Ji, y por el camino se encontró con Abo, a quien le contó su encuentro con Olofin. Le dijo: «Si me ayudas con esto, te aseguro que nunca morirás». Abo aceptó y llamó a Ga, diciéndole: «Como amigo mío, necesito que me hagas un favor». Ga, siendo su íntimo amigo, respondió: «Sí, claro, lo que necesites». Abo le dijo: «Ve a casa de Jiji. Como él es nuestro amigo, tráelo para acá. No tendrás que trabajar más, porque si logramos llevarlo a Olofin, estaremos salvados». Ga fue a casa de Ji. Al llegar, Ji estaba acostado. Ga tocó la puerta 3 veces, pero nadie respondió, porque Ji había hecho una rogación que le indicaba que no debía abrir la puerta a nadie una vez acostado. Ga volvió a tocar. Ji preguntó: «¿Quién es?» Ga respondió: «Soy yo, tu amigo Ga. Abre». Pero Ji contestó: «No puedo, ya estoy acostado». Al ver que Ji no abría, Ga regresó y le contó a Abo lo ocurrido. Este se enfureció al saber del fracaso de Ga. Entonces Abo decidió ir él mismo. Como sabía que a Ji le encantaba el coco, tomó uno y fue a su casa. Tocó la puerta y a Ji le respondió lo mismo que a Patsiro Uga: «No puedo abrir la puerta, ya estoy acostado». Abo le dijo: «No importa que no me abras toda la puerta, solo ábrela un poco». Le mostró el coco que le traía. Ji, tentado, extendió la mano para tomarlo, y en ese instante Abo lo agarró, lo metió en una caja, se la puso sobre la cabeza y salió caminando para llevarlo a Iku. Pero Ya, que sabía todo esto, se escondió. Cuando Abo llevaba a Ji, Ya envió un gran remolino y se formó un fuerte viento. Abo, asustado, buscó refugio y dejó la caja sola. Entonces Ya aprovechó, abrió la caja, liberó a Ji y colocó 9 manillas dentro de la misma. Una vez pasado el remolino, Abo continuó su camino. Mientras tanto, Iku, que esperaba en un lugar secreto. Al escuchar el sonido del viento, Leri no da fitibu. Desapareció del sitio donde estaba escondido. Abo continuó hacia donde estaba Olofin. Onibodó, el portero de Olofin, lo esperaba en la entrada. Pero Abo, que presentía algo al no encontrar a Iku, no quería entrar. Comenzó a dar pasos hacia atrás,
Fanisei. Olofin le decía, Huele, entra, pero Abo seguía retrocediendo. Fanisei. Al ver que Abo no entraba, Olofin exclamó, Murele, Murele, Gualé. Apúrense y agárrenlo. Y los demás le gritaron a Abo, Firole, Gualé, Abo, Firele, Huele. Entonces lo agarraron y abrieron la caja. Al ver que no había nada dentro, Olofin maldijo a Abo y dijo, Mientras el mundo sea mundo, Shango y Gun te comerán. To y Bañ Esu. Y así se demuestra la traición. El carnero, la soga y el palo son verdaderos amigos, ya que el carnero se amarra con una soga, y ésta, a su vez, se ata a un palo. Son tres amigos que siempre están juntos, que comen juntos. Pero también existen tres amigos que se tratan con doble cara, con hipocresía y con falsedad.